Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, en la armadura de tijeras para techo que se muestra en la figura, determine la fuerza en cada uno de los elementos localizados a la izquierda del elemento FG. Además, establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Como podemos observar, nos están pidiendo que quieren todos los elementos que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Como primer paso, antes de resolver este ejercicio, pues lo que tendríamos que hacer sería un diagrama de cuerpo libre para encontrar las reacciones, la reacción que tenemos en A y en L. Cabe mencionar que este ejercicio, aunque aparentemente nosotros tenemos que es simétrico la armadura, como las fuerzas son distintas de este lado, entonces no va a ser simétrico. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tener más fuerzas acá a la izquierda y menos a la derecha, porque la mayor parte de la carga está acá a la izquierda. Entonces es obvio que en el punto A tengamos una reacción más grande que la que tenemos en el punto L. Y además es obvio que si nosotros resolvemos la parte de la izquierda, no sería válido para la parte de la derecha. Entonces, para empezar con esto, planteamos nuestro diagrama de equilibrio de cuerpo rígido y aquí nosotros tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre dos reacciones en A y una reacción en L. Para encontrar las reacciones hacemos suma de momentos. Los puntos para hacer la suma de momentos mejores sería el punto A o el punto L. En este caso estoy haciendo suma de momentos en L. Para la suma de momentos en L yo tengo que imaginarme hacia dónde giraría la armadura cuando nosotros estamos aplicando una sola fuerza. Por ejemplo, si yo aplico esta fuerza de AY, entonces la armadura estaría girando así, es decir, en sentido contrario a como yo lo supongo positivo. Entonces, si yo tengo la fuerza AY, esta fuerza, haría un giro en el sentido de las manecillas del reloj, que de acuerdo a como yo lo considero, entonces eso sería negativo. Por eso tenemos menos AY, que multiplica la distancia, que la distancia son 12 metros, que son los 12 metros que tenemos aquí. Luego tenemos el momento de esta fuerza de 1. La fuerza de 1 genera un momento de la misma manera, nada más que al contrario. Estamos generando un momento ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj, que de acuerdo a como yo lo considero eso es positivo. Y entonces sería 1 por la distancia, que son 12. Luego vamos a la siguiente fuerza, que es la fuerza de 2. La fuerza de 2 está generando también un momento positivo, nada más que ahora se multiplica por el brazo de palanca, que es menor, que nada más son 10 metros. Después de aquí vamos nosotros con el siguiente 2, que el 2 ahora se multiplica por 8. Luego pasamos al siguiente, que sería el 1, y este 1 se multiplica por 6. Si te fijas, todos estos fueron positivos porque todos generarían un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es tal cual como yo lo considero positivo. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente despejar a Y. Para despejar a Y, pues vamos resolviendo estas multiplicaciones y encontraríamos entonces que AY va a ser 54 entre 12, lo que nos quedaría que AY es 4.5 kilonewtons. Como todas las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser contrarrestadas con las que van hacia arriba, entonces nosotros podemos establecer la suma de fuerzas en Y igual a 0 para encontrar nuestra otra reacción, que es L. Nosotros ya sabemos que AY vale 4.5 y entonces encontraríamos nosotros que L va a ser igual a 1.5 kilonewtons. Puedes observar lo que comentaba desde un inicio. En la reacción en A es más grande que la reacción en L. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las cargas las tenemos hacia ese lado, hacia la izquierda. Es decir, estas 4 cargas están más pegadas hacia la izquierda. Imagínate que todas las cargas estuvieran justo en A, pues a A le tocaría cargar todo. Pero como hay una carga que está, por ejemplo, esta de aquí en medio, si nosotros analizamos, pues esta carga de aquí en medio se reparte entre los dos de manera equivalente porque está justo en el centro. La de 2 le toca más parte a A y menos a L. La otra de 2 le toca más parte a A y menos a L, y la de 1 la está cargando totalmente a A. Entonces, esa es la repartición que estamos viendo aquí. 4.5 para AY y 1.5 para L. También podemos sacar la suma de fuerza en X, en donde la suma de fuerza en X, como AX es la única fuerza en X, pues nos quedaría simplemente 0. Ya que tenemos esto, podemos comenzar a resolver este ejercicio por nodos. En este caso podemos empezar con el nodo A. Recuerda que el ejercicio nos pide todos los elementos que tenemos a la izquierda de FG. Entonces podríamos hacer también el nodo L, pero no tiene mucho sentido porque no es de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo los de la izquierda, entonces empezaremos con el nodo A. En el nodo A, ¿qué es lo que vemos? Vemos la reacción de AY, que es de 4.5 kilonewtons, vemos la fuerza hacia abajo de 1 kilonewtons y vemos la fuerza AB y la fuerza AC.
Entonces recuerda que tenemos que establecer el equilibrio en el nodo. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio en el nodo? Sería suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. En este caso en particular da igual con cuál de las dos empecemos, entonces nosotros podemos plantear las condiciones sin ninguna restricción. Para encontrar las componentes de las fuerzas vamos a usar estos dos triángulos. Para la fuerza AC vamos a usar el triángulo azul que viene de aquí, que lo tenemos aquí, y para la fuerza AB vamos a usar el triángulo verde que viene de esta parte, ¿no? Básicamente recuerda que los triángulos nos sirven para la inclinación de la fuerza. Entonces nosotros tenemos todos los datos de ese triángulo porque sabemos que, por ejemplo, este mide 4 de base, mide 4 de altura. Con eso podemos sacar la hipotenusa que sería 5.66. Para el triángulo azul nosotros sabemos que tiene 6 de base y sabemos que tiene 3 de altura, lo que nos daría una hipotenusa de 6.71. Con esto en mente vamos a plantear nuestras condiciones de equilibrio. En este caso nosotros tendríamos que la suma de fuerza en Y va a ser la fuerza de 4.5 menos la fuerza de 1 más la componente de AB. Recuerda que la componente de AB va a estar dada por la fracción de 4 entre 5.66. ¿De dónde vienen estos números? De este triángulo verde. Recuerda que la componente vertical va a ser el lado vertical entre la hipotenusa, multiplicada por la magnitud de la fuerza que es AB. Y luego tenemos la fuerza AC. Para la fuerza C nuevamente es lo mismo, el lado vertical del triángulo entre la hipotenusa multiplicado por AC. Y esto sería igual a 0. Si nosotros lo pasamos a fracción, nos quedaría de esta manera. Vamos ahora con la suma de fuerza en X. En la suma de fuerza en X tenemos la componente de AB, que en este caso en particular, para este triángulo, para esta inclinación, es exactamente igual que la anterior, porque aquí sería 4 entre 5.66, 4 entre 5.66, que representa el lado horizontal entre la hipotenusa, multiplicando a la fuerza AB. Y luego tenemos acá la componente de AC, que sería 6, que es el lado horizontal del triángulo, entre 6.71, que es la hipotenusa, que multiplica a AC. Con esto lo simplificamos y ya tenemos nuestras dos condiciones de equilibrio. Como puedes observar, en ambas ecuaciones aparecen ambas incógnitas, por lo que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver como tú prefieras. En este caso lo voy a hacer por sustitución. Yo voy a despejar, despejé de la ecuación naranja, despejé AC y AC me queda menos 0.8 AB. Eso lo sustituyo en la ecuación azul y entonces tendríamos que AB va a ser menos 10 kilonewtons. Una vez que sabemos que AB vale menos 10 kilonewtons, pues lo multiplicamos por el 0.8 y encontramos nosotros que AC vale 8 kilonewtons. Esto sería nuestro primer nodo. Ya sabemos que AB vale menos 10 kilonewtons y AC vale 8 kilonewtons. Ojo, aquí estoy suponiendo estas dos fuerzas a tensión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que AC me salió positiva. Eso quiere decir que para mí sí va a tensión. Y AB me salió negativa. Eso quiere decir que como yo supuse tensión y me salió negativa, entonces tiene que ir a compresión. Vamos con el siguiente nodo. Una vez que resolvimos el nodo A, fíjate ahora qué pasa con el nodo C. En el nodo C nosotros teníamos originalmente 3 incógnitas y ahora tenemos únicamente 2 incógnitas. Por eso lo podemos resolver. Recuerda, tú vas a poder resolver cada nodo que tenga hasta 2 incógnitas. Para el nodo C, pues tenemos aquí un caso muy interesante. En el nodo C nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjate cómo en el nodo C tenemos una situación particular en donde estos dos están alineados y CB es la única fuerza que tenemos en sentido vertical. Cuando pase esta situación, lo que vas a tener es que esta va a valer 0 y estas dos van a ser iguales. Pero no pasa nada, si no lo alcanzas a ver a primera vista, lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues vamos a establecer las condiciones de equilibrio. Tenemos la suma de fuerzas en X, en este caso la suma de fuerzas en X es la componente de AC más la componente de CE. Si te fijas, para ambas fuerzas voy a utilizar este mismo triángulo, que es el triángulo azul que ya habíamos usado anteriormente. Entonces, para ambas fuerzas, la componente 6 entre 6.71 por la fuerza. La única diferencia es que AC va hacia la izquierda, entonces es negativo, y CE va hacia la derecha, entonces es positivo. Como ya sabemos que AC vale 8, fíjate qué pasa aquí. Cuando tenemos menos 0.89 por 8 más 0.89 por CE igual a 0, pues entonces la única solución para que esto se cumpla es que CE valga 8. Si te fijas, aquí lo tengo paso a pasito por si tienes alguna duda para que lo vayas revisando, pero pues CE nos sale de 8. Y entonces, como CE nos sale de 8, pues ¿qué va a pasar cuando hagamos suma de fuerza en Y? Recuerda,
nuestras dos fuerzas son iguales pero van en sentido contrario. En la suma de fuerza en Y tenemos la componente vertical de AC, que es 3 entre 6.71 por AC, pero negativo, y la otra que es igual, 3 entre 6.71 por CE, pero esta es positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ambas valen 8, nos queda 0.45 por 8 más 0.45 por 8. Uno es negativo y el otro es positivo. Eso nos va a quedar que CB es igual a 0. Es importante que vayas observando para que cuando identifiques estas situaciones puedas resolverlo un poco más rápido para que no te tardes tanto en resolver este tipo de ejemplos. Una vez que nosotros ya sabemos el nodo A y el nodo C, podemos pasar al nodo B, porque ahora en el nodo B tenemos únicamente dos incógnitas. Tenemos nada más de incógnita BD y BE. Recuerda, tú puedes resolver cada nodo que tenga hasta dos incógnitas. Entonces, en el nodo B, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el nodo B nosotros tenemos la fuerza AB, la fuerza CB, la fuerza BE y la fuerza BD, que son fuerzas internas. Además de esto, y no olvides, tenemos la fuerza externa de 2 kilonewtons. De estas fuerzas que tenemos, nosotros ya conocemos todo, exceptuando estas dos de acá. Si te fijas aquí, estas dos, una tiene componente en X y en Y, que es la inclinada, que es BD, y la otra, que es B, solamente tiene componente en X. Entonces, en la suma de fuerzas en X van a aparecer las dos. En la suma de fuerzas en Y solamente va a aparecer BD. Por eso conviene empezar por suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, pues nosotros tenemos la fuerza de 2 kilonewtons menos la fuerza de CB, que ya sabemos que vale 0, pero la estoy colocando para que la veas ahí, ¿no? Y luego tenemos la componente de BA, que es menos 4, recuerda el lado vertical entre la hipotenusa, por BA, más la componente de BD, que en este caso es igual porque tienen la misma inclinación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, nosotros sabemos que CB vale 0 y sabemos que BA vale menos 10, entonces lo sustituimos los valores. Si nosotros sustituimos los valores, tenemos menos 2, menos 0, menos 0.71 por 10, más 0.71 por BD, y de aquí despejamos y nos quedaría que la fuerza BD es de menos 7.18 kilonewtons. Ojo aquí, este menos 7.18 recuerda que quiere decir que no va como lo supusimos, es decir, va al contrario, por lo tanto, como supusimos tensión, nosotros vamos a tener que BD está a compresión. Ya que tenemos BD, vamos a la suma de fuerzas en X. En la suma de fuerzas en X, pues nosotros tenemos la componente de AB, que es esta que tenemos aquí, menos 4 entre 5.66 por AB, más la componente de BD, que es 4 entre 5.66 BD, más BE. Ya que tenemos esto, pues sustituimos lo que ya sabemos y nos quedaría que AB ya sabíamos nosotros que es de menos 10, BD lo acabamos de sacar que es de menos 7.18 y con esto sustituido encontramos que BE es de menos 2 kilonewtons. Recuerda, este menos 2 lo que significa o lo que nos está indicando es que va en sentido contrario como lo supusimos y como lo supusimos a tensión, entonces este va a compresión. Hasta aquí estaría nuestro nodo B. Y fíjate cómo vamos resolviendo poquito a poquito, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que hay en el nodo A, ya sabemos lo que hay en el nodo B, C y lo que hay en el nodo B. Entonces, ahorita en este punto podemos pasar a lo que sería el nodo E. En el nodo E tenemos únicamente dos incógnitas, que es la fuerza DE y la fuerza EG. Estos dos que están aquí. Nosotros ya sabemos BE, ya sabemos EC y nada más nos faltan estas dos. Fíjate que de las dos que nos faltan, las dos aparecen en Y y solamente EG aparece en X. Por eso nos conviene empezar por la suma de fuerza en X. En la suma de fuerza en X tenemos la componente BE, que sería menos BE, menos la componente de EC. Para la componente de EC recuerda que vamos a dividir el lado horizontal entre la hipotenusa y lo vamos a multiplicar por EC. Más la componente horizontal de EG, que en este caso va a ser exactamente igual, los mismos números que estamos utilizando. Y entonces sustituimos los valores que ya sabíamos, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos el valor de BE, que es menos 2, ya sabíamos el valor de EC, que es 8, y recuerda que estamos sustituyendo aquí tal cual como nos salió. Hago un pequeño paréntesis aquí porque esto es algo que es muy común que pase. Fíjate, en este caso tenemos menos BE. ¿Por qué es menos BE? Es menos BE porque la fuerza BE va hacia la izquierda. Aquí en el diagrama lo tenemos así, como una fuerza que va hacia la izquierda. La fuerza BE va hacia la izquierda. Y recuerda que el resultado que nos salió cuando calculamos BE era de menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es menos BE porque va hacia la izquierda, pero cuando sustituimos el valor va a quedar menos 2.
menos por menos nos queda más. Es importante que recuerdes esto porque va a haber dos signos multiplicándose, el signo del valor que teníamos y el signo del sentido que está teniendo en nuestro diagrama. Entonces, clave eso para que lo puedas resolver. Vamos ahora con EC. EC vale 8 y valía 8 positivo, pero como la componente aquí por el signo que tenemos en el diagrama es negativo, pues nos queda como menos 7.12 en negativo. Vamos ahora con EG. EG no lo conocíamos y nos queda simplemente como 0.89 EG. De aquí despejamos y nos queda que EG vale 5.75 kilonewtons. Ya resolvimos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo E nos hace falta la suma de fuerzas en Y. Así que vamos a hacerla. Para la suma de fuerza en Y, pues tenemos las componentes de nuestra fuerza EC, tenemos las componentes de nuestra fuerza EG y tenemos nuestra fuerza DE. Ojo, esta fuerza DE no la estoy multiplicando por nada. ¿Por qué? Porque es una fuerza vertical. Tanto las fuerzas verticales como las fuerzas totalmente horizontales no hay necesidad de sacarle sus componentes porque solamente tienen una componente que sería la fuerza totalmente en horizontal o totalmente en vertical. En este caso DE está totalmente en vertical. Y sustituimos los valores que ya teníamos, que ya sabíamos cuánto vale EC y ya sabíamos cuánto vale EG. Y con esto encontraríamos que nuestra fuerza DE es de 1.01 kilonewtons. Esta nos salió positiva, lo que quiere decir que sí va como la supusimos, que la supusimos a tensión. Ya que tenemos esto, pues entonces vamos al siguiente nodo. En este caso nosotros ya resolvimos hasta el nodo E y el único que nos faltaría sería el nodo D. En este caso, en nuestro nodo D, tenemos la fuerza de 2 kilonewtons, tenemos la fuerza BD, la fuerza DE, que ya conocemos, y las fuerzas desconocidas de F y de G. Para estas fuerzas vamos a utilizar el triángulo verde que ya habíamos estado usando para la fuerza BD, y para la fuerza DF, y de casualidad también es para la fuerza DG, vamos a usar este nuevo triángulo que es el triángulo rosa, que si te fijas lo sacamos de aquí, que en este caso sabemos que tiene de base 2, de altura 1, y nos llevaría a tener una hipotenusa de 2.24. Con esto nosotros podemos establecer las condiciones de equilibrio. En este caso en particular no hay una ecuación por donde nos convenga empezar. Podemos hacer suma de fuerza en Y o suma de fuerza en X y cualquiera de los dos nos va a quedar con dos incógnitas porque tanto DF como DG tienen dos componentes. Entonces planteamos la suma de fuerza en Y, en donde tenemos la fuerza de menos 2, la fuerza de menos DE y las componentes de las otras fuerzas. Recuerda que para esta suma de fuerza en Y estamos usando el lado vertical entre la hipotenusa. Lado vertical entre la hipotenusa. De aquí nosotros simplificamos la suma de fuerza en Y y nos quedaría esto que tenemos aquí. Como puedes observar, tenemos dos incógnitas. Acuérdate, el valor de BD ya lo conocíamos, que es de 7.18. El valor de DE ya lo conocíamos, que es de 1.01. Y nosotros lo podemos sustituir de esta manera. Vamos ahora con la suma de fuerza en X. En la suma de fuerza en X, pues aparecen todas las fuerzas que están en X, que en este caso son 3. Es la fuerza BD, la fuerza DG y la fuerza DF. En este caso, para las 3, tenemos que sacar sus componentes, como dividiendo el lado horizontal del triángulo entre la hipotenusa. Lado horizontal del triángulo entre la hipotenusa. En esta suma, si nosotros la simplificamos, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos nosotros que 5.1 porque BD sabíamos que valía menos 7.18 y recuerda esto mismo otra vez, ¿verdad? Tenemos menos porque aquí esta fuerza va hacia la izquierda y tenemos menos 7.18 porque la fuerza nos salió en el procedimiento como negativa. Entonces menos por menos nos queda más 5.1. Ya que tengo estas dos ecuaciones, pues lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver como tú prefieras. En este caso nosotros vamos a despejar para sustituir, despejo de la ecuación naranja df y me queda 5.73 menos dg, eso lo sustituyo en la ecuación azul y con eso encontramos que dg vale menos 0.54 kilonewtons, lo que nos llevaría a que df vale menos 5.19 kilonewtons. Y como puedes observar, nosotros en este momento ya tenemos todo lo que nos pedía este ejercicio. Nada más nos hace falta expresar los resultados. Recuerda que todos los signos que a mí me salieron en los resultados dependen de cómo supuse yo las fuerzas. Yo todas las fuerzas las supuse a tensión. Entonces, todas las que me salieron positivas a mí son tensión. Y todas las que salieron negativas a mí son compresión. Pero esto no es una regla. Tú podrías haber supuesto algunas a tensión y algunas a compresión, o todas a compresión
y la única diferencia que tienes que tener son los signos en los resultados. Entonces, esa diferencia es porque significan cosas distintas. Acuérdate, el menos en mi resultado significa que no va como yo lo supuse. Y si yo supuse tensión, entonces significa compresión. Pero si hubiera supuesto compresión y me sale negativo, el negativo significa tensión. Entonces, depende de la suposición. Como depende de la suposición y para ponernos de acuerdo, al final todos los resultados se expresan de manera positiva. Todos los resultados se ponen positivos y fíjate, los resultados que nos salieron eran estos, unos positivos y unos negativos, pero lo que yo tengo que expresar como un resultado es todos positivos y nada más voy definiendo los que están a compresión y los que están a tensión. En mi caso, como te comentaba, los que están negativos van a compresión y los que están positivos van a tensión porque yo siempre supuse a tensión. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.